Bien, hemos dado lectura a la parashá, Shlach, y hemos ahora sí dado lectura completa a la porción, y hemos leído toda la historia como está contenida en el libro de Números. Pero otra parte de la historia está en Devarim. En Devarim, de nuevo nos relata ese momento en el que los hijos de Israel se acercaron a Moshe para pedirle, perdón, que, que enviaran testigos, perdón, espías que exploraran la tierra prometida y que dieran un informe sobre ella. Vamos a ver dónde se encuentra. Eh, Relato de los espías de Barim. Y, y el relato, uh, vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? El de Barim, de Barim 1.28. Está el relato de nuevo de los espías, porque acá en números no dice cómo fue el asunto, a quién se le ocurrió la idea de enviar espías. En Devarim 1.22 dice, entonces todos ustedes se acercaron a mí y dijeron, enviemos hombres delante de nosotros para que exploren por nosotros la tierra y nos traigan un reporte. El camino por el que hemos de subir y las ciudades, déjenme ver, alguien quiere unirse, permítame. Dice, el camino por el que hemos de subir y las ciudades a las que hemos de llegar. El asunto pareció bien a mis ojos, así que de entre ustedes tomé 12 varones, un varón por cada tribu, y se dieron, y bueno, ya conocemos, ya acabamos de leer la historia. Y entonces, aquí nos dice eh, que la idea fue del pueblo de Israel. Aquí hay algo interesante que notar y que lo mencionan los sabios del pueblo de Israel, eh, y que tiene que ver con este tema de lo que estamos nosotros poniendo, estamos poniendo lo que son las piedras, la, el fundamento, es lo que estamos tratando de hacer, el trabajo que estamos tratando de hacer es poner el fundamento espiritual, el ideológico, pudiéramos decir, usar esa palabra, de una comunidad eh, que sea un lugar en el que nuestras generaciones futuras y los que se unan, pues puedan expresar su servicio, puedan llevar a cabo su servicio a Elohim en un ambiente de comunitario, de compañía, de apoyo, y eso es lo que estamos haciendo. No queremos una religión, no queremos un edificio, no queremos... Y aquí se da el tema, ¿no? De liderazgos. El tema del liderazgo es un tema que es al que debemos de poner mucha atención, mucha atención. De hecho, aquí en esta parasha vemos eh, que precisamente Moshe eligió 12 líderes y no cualquiera. Eligió personas que hasta ese momento, vamos a decirlo así, brillaban en lo espiritual. Eran personas muy kosher, por decirlo de alguna manera. Eran personas eh, que se destacaban del resto del pueblo en conductas, en acciones,
en palabras, y no fueron pues cualquier persona del pueblo a los que Moshe eligió. Y de ello resulta que 10 condujeron al pueblo a, a equivocarse. Un pecado, una equivocación que costó la vida de todos los hombres de 20 años en adelante en el desierto. No pudieron entrar a la tierra prometida, excepto Caleb y excepto Yehoshua, que son los dos espías que sí se mantuvieron en la emuná y en la confianza de que Elohim podía llevarlos al pueblo. Y, y bueno, ¿en dónde comienza? Ahí es donde, fíjense, ahí es donde eh, hay una reflexión que debiéramos de tener muy en cuenta. ¿Dónde comienza? Dice en el judaísmo, los sabios de nuestro pueblo, ¿dónde comienza el pecado? El pecado comienza, dice, y por eso leí de Barim, desde el momento en que la propuesta no se pensó, no pasó los filtros, no fue una decisión tomada por, por las personas que deberían de haberlo tomado. Fue tomada, vamos a decirlo así, en democracia. Es lo que dicen los sabios judíos. Los sabios judíos dicen, hay dos, ellos mencionan dos momentos en que dice que se acercan a Moshe. En la otra, déjenme buscar la otra para leerla, o se las platico y luego si alguien quiere la cita la busco para no perder tiempo. Hay otro momento en que toda la asamblea se presenta delante de los hijos, perdón, delante de Moshe. Pero en ese otro momento dice, se acercó toda la asamblea, con sus líderes y con sus ancianos. Y entonces este análisis se hace y dice, ve cómo cuando se acerca toda la asamblea, pero no toda, no la opinión de todos, sino todos a través del liderazgo, o sea, toda la asamblea le comunica al liderazgo. El liderazgo sopesa la petición y se la transmite a los ancianos. Entiéndase por ancianos, sí, quizás de edad, pero también puede ser alguien joven que pues acredita, ¿no? En un contexto puede referirse a alguien, a una persona adulta no tan anciana de edad, pero que ya ha acreditado a los ojos de la comunidad, no a los ojos de una persona, a los ojos de la comunidad, tener sabiduría, tener rectitud, tener las características que Elohim menciona en la Torah para ser líder. Entonces ellos, es una cadena, dice. Entonces dice en el judaísmo que si bien es cierto, para algunos temas en la Torah existe la democracia, no es así en asuntos espirituales. En asuntos espirituales, la Torah dice, menciona una y otra vez que deben las personas, tanto en lo individual como en grupo, deben tener mucho cuidado de quiénes son sus líderes, quiénes son las personas que están al frente de ellos. Y son ellos los que en ciertas decisiones los que tendrán la última palabra. ¿Por qué? Dice, aquí vemos dos casos. Uno, donde la asamblea se acerca hacia Moshe, pero de manera correcta, transmitiéndole al liderazgo que a su vez transmite al anciano y obviamente cuando ya llega con Moshe, ya no llega, vamos a decirlo así, ya no llegaría tal como el pueblo lo pensaba o lo que pidió, lo que quería, sino ya tomadas las decisiones por los líderes y a su vez por los ancianos. Al final de cuentas, entonces, quienes dicen si el asunto se lleva o no, fueron los ancianos. En este caso, todo salió bien, en ese primer caso. Pero en el caso este que estamos citando, donde la asamblea se acerca a Moshe, no dice, no menciona ni a los líderes ni a los ancianos, haciendo ver que era todo el tumulto, desde los más jóvenes hasta los más viejos. Y entonces dice, ahí tanto toda la asamblea cometió el primer error.
junto con los ancianos, inclusive los ancianos, porque ahí ya iban los ancianos, pero ya en calidad de todos juntos. Mande. Ah, pensé que iban a participar. Perdón, perdón. Eh, está abierto el micrófono, hermana Vicky, quiere platicar, quiere comentar algo. No, Rebe, Ah, lo prendí sin querer, estaba no, moviéndole aquí. no problema. Entonces, en esta otra parte, bueno, pues vemos que pues se generó una idea otra vez, ¿sí? Se generó una propuesta que esta vez no fue sopesada por el liderazgo, esta vez no fue sopesada por los ancianos cometen el error de no decir, espérennos, vamos revisando esto, agarran la idea como sale, agarran la propuesta como sale, e inclusive ni Moshe mismo, hasta Moshe mismo reconoce, a mí me pareció bien. Moshe también dice, no les estoy echando toda la culpa, a mí me pareció bien. Lo consulta con Elohim y Moshe pasa por alto las palabras con las que Elohim le da permiso, que son muy semejantes a las de Bilán. Ok, hazlo por ti, hazlo por ti, hazlo para usted. O sea, no es mi idea, no es mi propuesta, dice Elohim, no la estoy aprobando, pero si ustedes quieren hacerla, háganlo. Moshe no advirtió que Elohim ya le estaba avisando que la cosa iba mal, y entonces se genera toda esta historia con consecuencias desastrosas para el pueblo de Israel. Y entonces ahí tenemos, ¿no? Una situación en la que tenemos que entender cómo son y cómo deben de ser los liderazgos al interior de, de las comunidades judías. En las comunidades judías eh, debemos tener cuidado, tú tienes que tener cuidado, tú tienes no, no estamos hablando de acá, hay mucho cuidado porque aquí hay varias líneas delgadas que se pueden cruzar y es donde puedes caer, alguien por comodidad puede someterse a un liderazgo tóxico, destructivo, no espiritual, aunque ya hemos dicho y lo vuelvo a repetir, mucho cuidado porque los liderazgos más tóxicos, más destructivos, son aquellos en los que los líderes y el ambiente a veces de la comunidad tiene mucha apariencia de piedad, tiene mucha eh, exteriorización de conductas para parecer muy santas, un lenguaje muy rebuscadillo en términos de santidad, la vestimenta, suelen ser liderazgos y comunidades con una exigencia muy estricta respecto a lo que se debe y no se debe hacer, suelen invadir demasiado pues la individualidad de las personas, vamos, llegamos hasta casos donde los liderazgos deciden en qué trabajas, en qué no trabajas, y, o sea, cosas así, ¿no? Hasta con quién te casas, con quién no te casas, cosas de ese estilo, que a veces eso ya es un indicio de que es un liderazgo del que debes salir corriendo, del que no debes de, cuando hay un lugar donde se expresa y se habla con mucha efusividad de piedad, ya a veces imito un poco y no lo voy a hacer, como suelen expresarse, bueno, pues hay que tener cuidado, porque pues no es lo que estamos buscando, no es lo que tú necesitas, no es lo que nosotros queremos para nuestra comunidad. No queremos liderazgos que sean en el exterior, una apariencia. Necesitamos liderazgos y necesitamos comunidades que sean en lo interior, que estén bien fundamentadas y que haya un respeto muy fuerte por el libre albedrío. Un respeto por lo que, como dicen en el Brit Hadashah, hay que ver y hay que entender esa parte. Si con respecto a Shabbat se escribe en el Brit Hadashah
no estés juzgando al que no guarda Shabbat, pues eso aplica para todos los mandamientos. O sea, tú no estés vigilando cómo guarda el mandamiento tu hermano, tú mira lo tuyo. Entonces, eh, pues obviamente en ese sentido, los liderazgos, pues tienen que tener esos cuidados de no ser demasiado invasivos, demasiado querer tomar el control de la vida de las personas. Se debe tener mucho, mucho cuidado de no construir nada por el estilo. Y digo todo esto porque lo que voy a decir es muy fácil para tomarlo como un pretexto para ser invasivos y para hacer tomar la vida, el control de la vida de las personas. Porque, como estoy diciendo desde el principio, un liderazgo sano en una comunidad religiosa, en una comunidad como la nuestra y como la de como cualquier otra comunidad judía e inclusive de cualquier religión, porque entendámoslo esto, lo que estamos analizando acá aplica, son reglas que aplican al ser humano, esté donde esté, sea lo que sea. Entonces, un liderazgo así, en cuestiones religiosas, debe haber un liderazgo que en la cuestión espiritual sea quienes tengan la última palabra sobre cuestiones espirituales, sobre cuestiones eh, en, las que, en las que se tenga que decidir. Por ejemplo, digámoslo, hay discusiones de cómo se deben de observar las festividades, ciertos detalles de las festividades, de un grupo a otro grupo, de un líder a otro líder, hay diferencias. En cuanto a los rituales, en cuanto a las fechas, ejemplo, la cuenta del Homer, si se debe contar o no, si se debe contar desde el Shabbat semanal que cae en la semana de Pesach o desde el día de reposo que corresponde al día 15, el primer día de la semana de Hajamatzot, ahí hay una discusión. Y entonces esas situaciones recaen sobre el liderazgo espiritual. Y no hay democracia ahí no hay democracia. La única libertad, por decirlo así, es que se puede tener ahí es que obviamente las personas, los miembros pueden opinar, pueden hacer sus puntos de vista, pero al final de cuentas tiene que haber una cabeza que tome una decisión. ¿Por qué? Porque pues debe ser un solo cuerpo. No puedes, de hecho, cuando una persona tiene alguna debilidad, algún problema neurológico y de repente una parte de su cuerpo hace lo que le da la gana o está inactivo, pues no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque un cuerpo debe funcionar en un solo sentido. Por eso es necesario una sola, eh, una sola dirección. Pero es muy diferente a que ese liderazgo de ahí, con esa excusa, brinque y empiece a querer controlar a las personas, porque ahí es donde entra el libre albedrío. Eh, no debe, por ejemplo, inculcarse en ninguna comunidad que se inculque la idea de que si te sales de esa comunidad, ya te fuiste al pecado, ya te fuiste a ninguna comunidad que tenga esa idea o que te haga sentir así, que si no estás bajo las enseñanzas de ese líder o de ese grupo, entonces ya estás pecando, entonces ya no estás en la verdad, porque ahí está el grado máximo de pureza que puedes encontrar en este mundo, no es buen indicio. Se toma la decisión, pero no se habla en términos absolutos. No es bueno que un grupo, que un líder diga que así como él cree, esa es la verdad. Puede decir, claro que yo puedo decir, todo lo que yo hago, todo lo que hacemos acá, debemos de estar convencidos de que estamos lo más apegados al mandamiento, pero debemos reconocer que puede haber errores en nosotros. Quizás en la cuestión de la cuenta del hombre nosotros habíamos decidido equivocadamente. Ese es un hecho, puede pasar. Entonces, ahí es donde el liderazgo tiene que tener cuidado de no obligar a nadie. Ahí es donde el liderazgo tiene que tener cuidado de que se toma la decisión, el grupo va por ese rumbo, pero no
se establece como la verdad absoluta. Se sigue esperando en Adonai, se sigue confiando en Elohim, se puede seguir conviviendo con otros grupos que no piensan igual, que cuentan el Homer diferente, que lo celebran diferente, que sea, se debe de ver esa flexibilidad o esa capacidad, porque encerrarse en el mundo de solo nosotros tenemos la verdad es un indicio de falta de lunar, es un indicio de falta de confianza. Y entonces la seguridad la empiezo a buscar en el sentido de veo al otro como una amenaza, al que piensa diferente como una amenaza, al que piensa y hace las cosas distintas lo veo como una amenaza. Entonces, vean cómo estoy tratando de marcar parámetros para que tener cuidado de no estar bajo liderazgos tóxicos, pero también entender que los liderazgos son necesarios y que en esos liderazgos sí hay una especie de tienen la última palabra. Sí, deben tener la última palabra. ¿Por qué? Porque en cualquier grupo, por más pequeño que sea, inclusive el familiar, todos nosotros pertenecemos a familias y sabemos que aún dentro de las familias, por más pequeño que sea el grupo, ya hay desavenencias. Y el judaísmo, por esencia, así es. Ya hemos platicado y hemos dicho que en el judaísmo, donde hay dos judíos, hay tres sinagogas. ¿Por qué? Porque hay multiplicidad de opiniones, hay multiplicidad de formas de entender la Torah. Entonces, repito, tiene el grupo, la comunidad, tiene que tener bien claro cómo debe de ser una autoridad, un líder espiritual, cómo debe ser, cómo debe ejecutarse de manera sana. No tiene que invadir tu individualidad, no tiene que invadir tu libre albedrío. Por supuesto que también, y esto no tiene nada que ver con falta de inclusión, no tiene que ver con nada de discriminación o de, qué sé yo, por supuesto que la sanidad para el grupo es que en ciertas situaciones en las que una persona no está de acuerdo con el grupo, lo más sano es que se mueva a otro grupo, sin juicios, sin decir se fue al pecado, sin decir que fue un rebelde, ¿no? Simplemente, o por lo que sea, no coincidió en la forma en que se guarda Shabbat, no coincidió en la forma en que se hace esto o lo otro. Bueno, busque un grupo en el que su libre albedrío, en el que su manera de comprender la Torah lo ejecute. ¿Quién va a tener al final el juicio? Elohim. Dejemos todos esos asuntos. No juzgues al criado ajeno. Todos somos siervos de Elohim y todos debemos dar cuenta de Elohim. Si alguien se mueve, se cambia, va buscando otras cosas por rebeldía, es Elohim el que se encarga de dar el veredicto. Yo no tengo por qué andar buscando si fue por rebeldía o no. ¿Por qué? Porque inclusive, como siempre decimos acá, eh, todos somos ejércitos de Adonai. Hay diferentes ejércitos, en un ejército hay diferentes batallones, hay diferentes grupos con diferentes habilidades, con diferentes tareas que cumplir. Así es con Elohim. Por eso hay multiplicidad de grupos. Y al final, en su momento, quien va a traer lo ejad, quien va a traer la unidad, quien va ahí cuando venga Mashiach, pues se va a acabar, ¿no? El, las diferentes corrientes. ¿Por qué? Porque cada quien va a entender en dónde fue certero y en dónde se equivocó. Pues ya no va a haber ahí caraísmo, ¿no? Ya no va a haber, cuando venga Mashiach, cuando venga el reinado de Elohim, cuando venga el mundo venidero, pues se va a acabar esa distinción de caraítas, de mesiánicos, de ortodoxos de Jabá, de los ashkenazí, de los sefardí, todas las distintas divisiones y diferencias, se acaban. ¿Por qué? Porque el Ruach de Elohim es el que va a hacer dejar todas las cosas. Por ahorita no estamos en esa situación, por ahorita no hemos llegado. Entonces queda nada más, vuelvo a repetir, construir comunidades con liderazgos sanos, comunidades donde las personas entiendan en qué sí puede haber democracia y en qué no puede haber democracia. ¿Por qué? Porque en puntos medulares, si estamos hablando de cuestiones espirituales,
sí debe haber una cabeza, un dirigente, o en su momento también puede haber una, una especie de grupo que tenga los ancianos, por decirlo así, que ancianos, repito, no necesariamente es por mayor de edad, sino porque la comunidad mira que son personas líderes. Y también tener cuidado, el mensaje también es, los líderes se equivocan, pueden haber estado en un estado espiritual y luego los líderes se pueden equivocar. Y tienes que tener cuidado de que una vez que una comunidad ha elegido un líder, no debe permanecer ciego ante la posibilidad de que ese líder cometa un error. ¿Por qué? Porque cuando ese líder comienza a desviarse, cuando ese comienza a irse, si la comunidad no lo detecta, va en pos de él y todos sufren la consecuencia. Y le voy a decir algo bien difícil de entender, por eso también se debe tener mucho cuidado. En los grupos en los que se hace un liderazgo tóxico y todo se pone en la venda y el líder se convierte en una persona que no se equivoca, donde se controla el pensamiento y las acciones de las personas, en donde se expulsa inmediatamente al que a veces se considera rebelde y para nada es rebelde, simplemente es una persona que tiene un pensamiento más libre y se atreve a expresarlo y entonces a veces el liderazgo que ya se volvió tóxico, que ya se volvió, que ya se apropió, ya se adueñó del pueblo, como también a veces Elohim le reclama a sus líderes, a sus maestros, dice, oye, pues te puse al cargo y te aprovechaste de las personas sobre las que debías de estar para ganancias, para cosas así. Eh, pues bueno, esas personas a veces para mantener eso, pues se expulsan inmediatamente o empieza a haber una fuerte coerción, perdón, una persecución, una acusación, un señalamiento hacia aquellos que cuestionan, hacia aquellos que difieren del liderazgo, e inmediatamente pues son expulsados, tienen que salirse y todo eso. Cuando un grupo es demasiado así hegemónico, el liderazgo, pues ahí es cuando se pueden ir chuecos. Por eso, a veces, esa persona que aparentemente es menos religiosa, que aparentemente es menos santa, a veces es aparentemente alguien que no está tan sujeto, es necesario también ese tipo de personas en el grupo, porque son los primeros que se dan cuenta cuando un líder empieza a pisar chueco, son los que empiezan a cuestionar el liderazgo y son los que pueden abrir los ojos de la congregación si de repente están agarrando sendas tóxicas de religiosidad pura, donde ya no hay pureza en la santidad, donde ya todo es apariencia, donde ya todo es una situación muy distinta. Tenemos casos, sí voy a mencionar uno, el de la luz del mundo. Vean cómo el de la luz del mundo, los miembros de ese grupo están convencidos de que Satán está atacando a su líder. El tipo se declaró culpable en Estados Unidos, el líder tenía pornografía infantil, tenía eh, situaciones muy comprometedoras, pero es un grupo totalmente cerrado. El de la luz del mundo, ellos inclusive, su Biblia ya está un poquito más grande que la del cristianismo común. Ellos tienen las epístolas de cada uno de sus... Este tercer líder, me imagino que ya están haciendo su epístola, ¿no? Hay carta o epístola de, ¿cómo se llama el primer hombre de la luz del mundo? De Samuel. No. Sí, me parece que se llama, no. Sí, Samuel. La epístola de, es que los tres no son Samuel. Bueno, pues la epístola de Aarón, ya me acordé. El primero no se llamaba Aarón, pero se puso Aarón. La epístola de Aarón. La epístola de Samuel, Nazón, el anterior, y ahora está la epístola. No, Samuel Nazón es el presente, de Joaquín, ya me acuerdo. Es Aarón, Joaquín y Samuel. La epístola de Samuel, de Aarón, perdón, la epístola de Joaquín y la epístola de Nazón, de Samuel Nazón. O sea, y que las consideran como tipo carta de Pablo, carta de Pedro, carta de. O sea, ya tienen 3 libros, van a tener 3 libros más ahora que termine la vida de este hombre que tienen y a ver quién sigue, ¿no? Y ahí van a seguir agregando epístolas.
hasta que el movimiento comprenda que algo anda mal o no sé qué pase, o de plano sigan haciéndolo. Pues, ¿qué sucede? Ahí cualquier persona que disiente, cualquier persona que pone en tela de duda, que cuestiona, va para afuera, inclusive con amenazas de muerte, con persecuciones y todo eso. Todo grupo tiene posibilidad de llegar a esos niveles, todos los grupos. Entonces, nosotros reconocemos que los himnos se ha creado para vivir en comunidad, ya lo hemos dicho. Ahora, inclusive les platicaba yo, estábamos viendo en psicología el tema de los grupos y en la misma psicología se reconoce que lamentablemente a veces cuando se revisan los grupos siempre se tocan los lados, vamos a decir así, los negativos, siempre se menciona, para estudiar los grupos a veces nada más van para los grupos negativos, cuando pues en realidad estamos llenos de grupos positivos. Hay muchos más grupos que aportan positivamente a la vida de las personas y esos casi no se estudian. A la gente le gusta irse a ver lo feo, que está mal. Está mal a ver solamente lo horrible, hay que ver también lo bueno. Hay que aprender de los casos positivos y de los casos negativos, porque al final de cuentas eso somos nosotros. Nosotros estamos estructurados psicológicamente, biológicamente y en todos los sentidos estamos hechos para tener mejores oportunidades cuando vivimos en grupos, desde el primer grupo nuclear, perdón, el primer grupo primario, dirían en psicología, que es la familia, una estupenda creación de Elohim, una hermosa creación de Elohim, la familia, a grupos más grandes. Y el grupo, comunidades religiosas, son parte de ellos, como cualquier grupo, como cualquier situación, como cualquier familia. A ustedes no necesito platicarles casos de familias porque saben que hay familias horribles donde suceden cosas crueles al interior. A nadie se le ocurre entonces desbaratar la familia, excepto algunos zurdos que andan por ahí, algunos izquierdistas, que sí llegan a ese nivel absurdo de querer desbaratar la familia. Unos cuantos, no todos los de izquierda llegan hasta ese nivel de tontera. Pero, pues a nadie se le ocurre, o sea, o, digámoslo así, en lo general, a nadie piensa que hay que desbaratar la familia porque en alguna familia sucede algo horrible. No es la solución. La solución es crecer y aprender cómo, cómo de acuerdo a la Torah, porque también la Torah nos empieza a dar pistas de cómo deben construirse las comunidades. Y ahí para eso nos relata, la Torah nos relata los desaciertos y los aciertos. Mediten en esas cosas, pídenle a Elohim sabiduría y pues si alguien está en un grupo tóxico, pídale a Elohim y salga huyendo de ahí. Digo esto porque casi no compartimos estos audios hacia afuera, pero este sí lo vamos a subir a otras, así pues a Facebook y a grupos así, si alguien escucha sobre esto, pues si alguien está en grupos donde hay una demasiada exageración acerca de lo que es la santidad y hay mucho control de lo que se hace y no se hace al interior del grupo, pues cuidado, ese puede ser un indicio de preocupación y necesitas eh, platicar con Elohim y que te dé la sabiduría y la comprensión de cómo actuar. Y en cuanto a nosotros, que apenas estamos poniendo los cimientos de lo que queremos que sea una comunidad que sea fundada a partir precisamente porque estamos con nuestras familias trabajando, porque la mayor fortaleza de cualquier grupo, el que sea, nación, lo que sea, es a partir de ese núcleo primario que es la familia. Familias sanas, familias fuertes espiritualmente hablando, religiosamente hablando, van a construir comunidades sanas y fuertes espiritualmente hablando. Y esa es la idea. Por eso vamos con calma. No urge construir un edificio para jalar gente, no urge. Lo que tenemos que ver es hacia nosotros, hacia adentro, hacia nuestra familia, cómo estamos construyendo, porque de ahí va a salir la fuerza de nuestra comunidad. Shabbat Shalom.